acompañen el día de hoy, el lunes 29 de octubre de 2018. Quiero agradecer a la gente que ayer nos acompañó en nuestro taller sobre la diabetes. Es un taller muy importante, un taller largo, un taller que fue muy intenso y que permitió a los participantes acercarse a esta mirada sobre la enfermedad, una mirada muy revolucionaria desde la perspectiva de Hammer y la perspectiva de las constelaciones familiares. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy intensa, y les damos las gracias a quienes se aventuraron para pasarla. También quiero agradecer y saludar a al grupo de mujeres amigas que coordinaron nuestra visita a Comitán, Chiapas, la semana pasada. Estamos muy agradecidos por tu trato, hospitalidad y por todo lo que se vislumbra como un trabajo que podremos ahí compartir. Gracias a Susana, a Lulú, a Male, a Patti, a Angélica. Me da mucho gusto y esperamos regresar pronto. El día de hoy quiero comentarles dos cosas. Una es que tenemos un taller cerrado el domingo sobre el tomar a los padres, y entonces esto hará que no tengamos nuestro taller habitual que tenemos cada 15 días de constelaciones familiares, y que esto se vaya hasta el día 11 de noviembre de constelaciones familiares. Y pues también comentarles que hoy compartiré una de las partes, uno de los fragmentos de lo que trabajamos ayer sobre cómo es que la enfermedad se explica desde este paradigma de la nueva medicina germánica y cómo es que se entrelaza con la postura sistémica. Y a mí en lo particular me parece una mirada bastante humana y bastante existencial, que ha traído a muchas personas la oportunidad de vivir procesos de enfermedad de manera muy, muy distinta. Y ayer recordábamos al inicio del programa, del taller, que generalmente la idea que tenemos acerca de las enfermedades siempre trae asociado una sensación, sobre todo de rechazo. Y creo que esa es la parte desde donde se inicia la relación que podemos tener con todo lo que tenga que ver con enfermedad o síntomas. Y a lo que me refiero es que de inmediato, casi antes de siquiera saber exactamente qué está pasando en nuestro cuerpo, en cuanto nos sentimos enfermos, tenemos un síntoma o varios síntomas, la reacción inmediata es un rechazo. Nadie quiere estar enfermo, todos queremos estar sanos, y hay una asociación que se hace acerca de la enfermedad sobre una condición que está fallando, algo que está mal, algo que no sirve, algo que en términos generales y a la luz de este filtro que generalmente hacemos ante las cosas difíciles como es el catalogarlas como malas. Entonces generalmente hay esta asociación directa entre estar enfermo y estar mal. Es decir, esa es una relación muy directa y por supuesto que genera un rechazo a esta condición. Y aquí sobre todo esta es una postura muy occidental, una visión muy occidental de lo que es la enfermedad, y en el caso de Oriente tiene una perspectiva distinta. Y cuando la medicina germánica sale a la luz, pues también vemos que la perspectiva más alineada quizás a una visión oriental, sin ser oriental, creo que está más en ese sentido, al igual que la posición de Hellinger ante la enfermedad. Y quiero hablarles precisamente del paradigma de la nueva medicina germánica. El doctor Hammer, que es el creador de la medicina, de este paradigma, era un oncólogo muy reconocido en Alemania, y que tiene un evento muy trágico en su vida, cuando muere su hijo por accidente, y que lo llevará meses más adelante a contraer un cáncer en un testículo, y a su esposa contraer un cáncer en un seno,
Y bueno, entre todo esto, él cae en cuenta que esto que les ha pasado, pues bueno, tiene un factor adicional a lo que tradicionalmente se decía sobre alguien que contraía cáncer. Porque bueno, tenían una vida pues bien, digamos, medianamente bien en condiciones de alimentación, de costumbres, de forma de vida. Entonces parecía algo como muy inesperado que súbitamente, bueno, había aparecido esta enfermedad. Y haciendo como el recorrido histórico sobre los eventos, pues bueno, se da cuenta que hay un lapso de tiempo entre lo que pasó con su hijo y cuando aparece la enfermedad, y él empieza a hacer ya una investigación mucho más profunda acerca de esto que pasaba, y su experiencia o su práctica médica le permite también en algún momento ir haciendo historias sobre los casos que le llegaban. Y algo que él empezó a hacer era preguntarles a las personas, sobre todo cuando está analizando los casos de cáncer, sobre eventos que hubieran sucedido meses antes, ¿no? de que hubieran aparecido los síntomas, y encontraba un patrón en las historias, en todas las historias de estos casos, que lo llevó a ir poco a poco formulando sus leyes de la nueva medicina germánica y eventualmente una descripción muy precisa, pero muy revolucionaria de lo que la enfermedad es y de lo que la enfermedad precisa y de cómo es que se va desarrollando y qué función tiene. Y este acercamiento que a veces ha generado mucho debate, pues lo llevó a él a perder su licencia como médico en Alemania, a que fuera expulsado y se le negara la práctica, precisamente por decir que se iba en contra de lo que la medicina está planteando, que es la vida, etcétera. Sin embargo, poco a poco se ha desarrollado muchísimo, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. La biodescodificación pues parte precisamente de todos estos avances que Hammer desarrolla en su medicina, y que bueno, ahora da muchísima claridad a este aspecto sobre la condición emocional asociada al desarrollo de una enfermedad o de un síntoma, y la explicación que él va desarrollando a través de sus 5 leyes biológicas es muy interesante. Una de las cosas que él identificó en todos estos casos que le contaron es que siempre había un momento desencadenante para la enfermedad, ¿no? Había un evento que no necesariamente inmediatamente después del evento surgían los síntomas, pero había habido un evento que tenía ciertas características y que él más adelante llamaría el bioshock o el conflicto programante, es decir, algo inicial que sucedió ahí y que podría haber quedado encapsulado incluso por años hasta que hubiera un conflicto desencadenante, es decir, que conecta con ese primer conflicto y entonces empieza el proceso de la enfermedad. Y decía, en términos generales, una de sus conclusiones es que hay una lógica que nos gobierna, que es una lógica basada en la biología, es decir, somos entes biológicos sobre todas las cosas, y desde ahí el cuerpo está diseñado de tal forma que tiene mecanismos exactamente para todas las funciones del cuerpo y para reparar todas lo que tiene que ser reparado en el cuerpo. Es decir, esta capacidad que tiene nuestro cuerpo para suministrarse todo lo que necesita, repararse, defenderse, todo es tan preciso, tiene una precisión tan exacta que bueno, la biología es tan importante. Entonces hablaba acerca de cómo la enfermedad, porque él va cayendo en cuenta sobre este aspecto, en realidad son programas biológicos, programas que tienen una función y que no precisan de la razón, ni estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, simplemente es un programa biológico que entra en funcionamiento cuando se identifica
que algo está pasando dentro del cuerpo. Y es tan preciso, pero tan preciso que incluso la idea es aquí, si lo dejamos actuar, va a cumplir su cometido. Y el cometido de toda enfermedad en este sentido es un programa que nos regresa a la vida, es decir, un programa que va a reparar aquello que se ha alterado para que precisamente poder restablecer la salud en el cuerpo. Y de ahí es que al empezar a mirar cómo se desenvuelven las enfermedades o los síntomas y cómo es que empujan siempre a la vida, es que desde la medicina germánica pues se concluye que enfermedad-síntoma es un programa biológico que nos lleva a la salud. Y entonces en principio esto es un poco difícil de entender porque podríamos pensar que una vez estando enfermos podríamos confiar completamente que dejando que el cuerpo haga su trabajo, pues regresaremos al estado de salud, sin duda. Y esto ha generado mucha controversia. Sin embargo, esto es parte fundamental para entender la nueva medicina germánica. Y entonces decía Haber, en estas historias hay un evento que programante, hay un momento crítico, ¿no? Después llamado Bioshock, donde algo ha pasado. Y entonces empieza a estudiar cómo habían sido estos eventos en las personas que ahora tenían cáncer. Y llega a la conclusión de que las características de estos eventos es, por un lado, es que es muy traumático, es un evento muy, muy traumático, muy fuerte, que también eso lo hace ser muy agudo, es decir, hay mucho dolor, o mucha tristeza, o mucho enojo, ¿no? Es muy intenso. Pero hay dos cosas que lo caracterizan sobre quizás otras experiencias con estas dos características. Una es que es inesperado. Él habla acerca de esta sensación de ser agarrado a contrapelo, es decir, tomado fuera de balance y entonces no lo espero. Y esta condición es muy importante, ser tomado por sorpresa. Y el otro es que se vive en aislamiento. Entonces estos factores hacen de esta experiencia lo que él llamará más tarde ya Bioshock. Está ahí encapsulado de alguna manera algo que no se pudo resolver porque precisamente fue muy agudo o fue, digamos, muy traumático. Con el tiempo, se da cuenta a través de la oportunidad que tenía de elaborar radiografías, y sobre todo tomografías ya más adelante sobre cómo el cerebro de estos pacientes con cáncer, cómo estaba, y que empezó a identificar ciertos aspectos, en medicina le llaman artefactos, pero que son como ciertos manchas, ¿no?, en ciertas áreas del cerebro, y que se repetían en los casos con historias semejantes. Porque este Bioshock, a la conclusión que él llega es que depende a lo que se ha vivido, es que un área del cerebro lo registra, y esa área del registro tiene una correspondencia en el cuerpo, en un órgano, entonces hará aparecer en ese órgano una sintomatología o una enfermedad como una metáfora de aquello que ha sucedido, que está relacionado con el Bioshock. Él, después de hacer un análisis de dónde se identificaba la señal en el cerebro, es que divide, ¿no?, y se da cuenta que por zonas esto corresponde a diferentes tipos de conflictos de territorio, conflictos de desvalorización, ¿no?, diferentes tipos de conflicto. Y cuando escucha las historias se da cuenta exactamente cómo estos conflictos son representados en este evento primario y cómo en el cerebro se encuentran en el tejido que había identificado para esos conflictos. Eso lo lleva a tener un mapeo muy preciso acerca de eventos y conflictos en relación con zonas del cerebro que a su vez corresponden con órganos, y de tal manera en que empieza a descifrar que cuando tal órgano está enfermo se corresponde con un área del cerebro asociada al conflicto tal. Y regresando a la historia original, pues puede darse cuenta que ahí está, ¿no?, el conflicto de desvalorización. Y hace todo este recorrido, una descripción muy minuciosa
¿no? Si ustedes buscan lo que hay escrito de Hammer y lo que está en español ahora, pues encontrarán, hay un libro sobre la descripción de las 5 leyes biológicas, cómo funcionan y cómo es que los tejidos corresponden a conflictos y a órganos, y hay una precisión muy tan importante como por ejemplo el haber descrito que de acuerdo a la lateralidad hay órganos que funcionan, que son afectados por la lateralidad, es decir, de qué lado aparece, hay órganos que no, hay tejidos porque divide, digamos, todos los tejidos del sistema, bueno, del cerebro, asociados a órganos y conflictos. Bueno, esto es algo que ahí se retoma sobre todo en la biodescodificación. Y bueno, quisiera apuntar un poco sobre el proceso de lo que él identifica en cómo se dan las enfermedades. En este caso hay aquí una fusión entre lo hellingeriano y Hammer, que voy a explicar, pero empezaría por comentar que él dice, hay una persona en algún momento, tiene un evento con estas características que les he dicho, ¿no? Es algo muy traumático, lo agarra a contrapelo, lo agarra en soledad, y este conflicto programante que puede quedar encapsulado ya apareció. Momentos posteriores habrá eventos que lo regresen a este primer momento como un conflicto que está ahí latente, hasta que quizás llegue un evento en su vida que lo conecta con el primero, y a partir de ello se desarrolla la enfermedad. Es como si en ese momento empieza ya todo su proceso que tiene la enfermedad como un programa biológico, y se da cuenta que existen 2 fases claramente identificadas en todas las enfermedades. Él dice, hay una fase activa, y hay una fase o le llama enfermedad de resolución, que es la segunda fase. Dice, ¿qué características tendrá esta primera fase activa? Dice, pues básicamente es un momento donde no aparecen síntomas. Es el momento en el que está sucediendo la respuesta biológica del cuerpo ante algo que ha sucedido. Está caracterizado por la simpacotonía, que es esta alteración en el sistema nervioso y que generalmente induce una conducta donde se siente más activo, donde probablemente el estrés empuja un poco más, la gente se siente quizás aunque con más estrés, más activa, y como no hay síntomas, pues bueno, esta fase puede durar algún tiempo, a veces mucho tiempo, antes de pasar a la siguiente fase. Cuando ha terminado, habla ya Hammer de lo que ha llamado conflictólisis, que es la resolución de lo que el conflicto fue. Entonces, una vez que llega a la parte de resolución, entrará a la fase o ya enfermedad de resolución, y que está caracterizado por lo que se llama vagotonía, y que lo podemos ver en una disminución en la actividad del cuerpo. Hay, por ejemplo, cansancio, hay, por ejemplo, ya esta falta de energía, y que es una señal del cuerpo que se está restableciendo, del cuerpo que necesita repararse y necesita parar funciones. Y entonces cuando él se da cuenta, empieza la fase de resolución. Y aquí hay 2 semifases, una donde ya hay una reconstrucción de aquello que ha sido dañado, pero que está caracterizado porque aquí es donde aparecen síntomas. Entonces, él decía, bueno, cuando hablaba del cáncer, por ejemplo, en esta fase no ha habido ningún síntoma visible, pero ya entrando a la fase de resolución, quizás en un momento se perdió tejido, y ya en la fase de resolución se está en la reconstrucción, por ejemplo, generando tejido, y se puede generar más tejido, y esto, visto como un síntoma, puede ser ya
una condición que, bueno, esté asociada ya al cáncer. Es decir, aquí cuando la gente llega y tiene los síntomas, no se toma en cuenta todo lo anterior, sino lo que está pasando, y entonces a partir de este momento es que se hace una intervención y dice, bueno, si en este momento mi cuerpo está más débil, está en proceso de reconstrucción, necesita descansar y necesita recuperar fuerza, y llega a un diagnóstico de cáncer donde quizás es el momento de la quimioterapia, de la radioterapia, entonces esto se vuelve, es decir, es como un poco ir en contra de lo que el cuerpo está tratando de hacer para repararse. En esta fase de resolución, donde he bajado todo mi ritmo, existe un momento crítico, un momento fundamental que él llama la crisis epileptoide, que es justamente el momento de mayor vulnerabilidad, que incluso alguien puede morir en ese momento, en esta crisis, y a partir de este momento empieza la convalecencia y el regreso a la salud. También distingue que en esta fase, cómo aumentan, por ejemplo, hongos, bacterias, virus, y que es parte de esta reconstrucción que está generando, o que está dentro del programa, que el cuerpo lo está poniendo en juego para regresar a la salud. Y bueno, eventualmente vuelve al camino de la salud. Entonces se dan cuenta, el recorrido pues puede ser muy largo, y si solo atendiéramos en esta lógica, en este paradigma que yo he sintetizado, pues el camino sería un poco estar a la alerta de lo que está diciéndome mi cuerpo, entender que en esta parte de los síntomas estoy en la resolución, que debo escucharlo con mayor atención, y que bueno, la salud se anuncia a través de ello. Por supuesto que si estamos hablando de un resfriado, donde yo pasé por esta fase, ¿no? Hubo algo que lo desencadenó, paso por la fase y llego a la parte de resolución con una serie de síntomas, y lo entiendo así, paro, tomo más líquidos, y salvo que tuviera o quisiera tomar algo que parara las molestias, pues podría quedar solo con descanso y sabría que eventualmente regresaré a la salud, ¿no? Esto de manera general, pero por supuesto que si pensamos en una enfermedad como un cáncer o como algo más grave, en el sentido, pues es mucho más difícil poder tomar ese tipo de resoluciones. Sin embargo, el paradigma sí lo plantea, y bueno, actualmente hay casos donde se habla de un total éxito, es decir, alguien que lo siguió y efectivamente se restablece la salud. Allá hay casos donde no se sigue y la gente no logró pasar de esta fase, ¿no? Pierde la vida. Entonces, el debate en ese sentido sigue abierto. Sin embargo, este planteamiento, pues bueno, nos deja abierta la puerta para mirar cómo las enfermedades. Y ahora vamos a hacer vínculos con la enfermedad visto desde lo sistémico. Y aquí es muy importante que Hellinger, cuando habla de la enfermedad, y ya hablaba de la enfermedad desde hace tiempo, él se dio cuenta que la enfermedad no era una maldición, no era algo que estuviera descompuesto, algo que estuviera mal, ¿no? Que estuviéramos mal hechos. Tampoco estábamos pagando por algo que habíamos hecho. Simplemente la enfermedad estaba anunciando algo. La enfermedad tenía un sentido, y finalmente Hellinger plantea que esta manifestación pues es un mensaje que nos está anunciando el regreso a la vida. Es decir, la enfermedad nos trae un mensaje para regresar a la vida. Y esto es muy revolucionario porque coincide con Hammer, y dentro del pensamiento sistémico pues se vuelve una idea muy revolucionaria, precisamente porque me cambia por completo la perspectiva de cómo puedo vivir o cómo vivo lo que me sucede como enfermedad o cualquier otro síntoma. Y dice, la enfermedad aparece, ¿no? Y aparece dentro del sistema, y a veces
aparece muchas veces el mismo tipo de enfermedad porque está portando el mismo tipo de mensaje de un conflicto que no fue resuelto. Y por eso se aparece. Y fue tan, digamos, fue tan fuerte y no ha sido resuelto por varias generaciones que ahora se le aparece a las personas ya como síntomas o como una enfermedad declarada. Y entonces dice, visto desde este punto de vista, todos pertenecemos a un sistema familiar, todos. No hay un ser humano que no pertenezca a un sistema familiar, lo conozca o no lo conozca. Y dentro de ese sistema familiar hay una dinámica inherente a las relaciones y a lo que sucede en todas las familias, que siempre ha sucedido y que siempre sucederá, y es que hay un elemento, está la pertenencia, es decir, todos quieren pertenecer y a veces sin saberlo, pues todos pertenecen. De hecho, es la primera ley de orden del amor de Hellinger, todos pertenecen. Sin embargo, vemos con las historias que a veces alguien hace algo que los demás no están de acuerdo, o algo que es muy amenazante para el sistema familiar, ¿no? Hace 4 o 5 generaciones ser una madre soltera era algo muy amenazante. Quizás que alguien esté en la cárcel, que alguien esté en un hospital psiquiátrico, que alguien haya estafado a alguien, es decir, que alguien de nuestra familia, o que alguien haya asesinado a otra persona. Todas estas historias y todos estos destinos, pues conforme va pasando el tiempo, pues los integrantes de las familias los van excluyendo o los van olvidando, y ya sea por rechazo o por olvido se vuelven excluidos. Y como el primer orden ya lo apunta, nadie puede excluir a nadie de una familia. ¿Por qué? Porque la pertenencia ha sido ganada precisamente por haber nacido en esa familia, y eso no lo determina nadie, absolutamente nadie. Entonces de inmediato todos los que estamos en mi familia pertenecemos, hagamos lo que hagamos, y les guste o no les guste a los demás, porque eso no se decide entre iguales. Cuando en una familia sucede, la conciencia familiar lo percibe como un desequilibrio, y recordemos que las familias funcionan como sistemas, y lo que va a hacer es restablecer este sistema, es decir, un mecanismo para que aquel que ha sido excluido sea reincluido, ¿no? Porque esa es la función, todos están incluidos, y existe esta reconciliación. A veces la reconciliación se hace a través de una enfermedad, es decir, alguien tiene una enfermedad y esa es su oportunidad para poder reconciliar a esta persona que fue excluida. Entonces, me permite el anterior, para terminar este recorrido, podemos ver al excluidor, ¿no? Que puede ser uno, puede ser varios, y al excluido. Y cómo el excluido se vuelve a aparecer en los distintos momentos de la enfermedad, así como el excluidor. Esto querría decir que en algunos momentos, si yo estoy enfermo, me vivo como el excluido, o sea, sigo al excluido y a veces sigo al excluidor. Esto es inconsciente, o sea, por supuesto no hay quien decida hacerlo, es un acto de amor inconsciente, y lo que va a pasar es que lo seguiré estando o no estando de acuerdo. Y en este sentido es que desde las constelaciones se abre una puerta maravillosa para poder entender y vivir la enfermedad de una manera distinta. Imaginen ustedes que empiezo a comprender que mi enfermedad tiene un sentido, y no es un sentido de castigarme, ni de arruinarme la vida, ni de que no es algo en contra mía, es una posibilidad para enfrentarla, para tomarla, que no solo me liberará de ella, sino permitirá que a todo mi árbol, aquel que fue excluido, regrese, ¿no? Y no haya después la necesidad de que alguien más tenga que enfermar para tomar esta oportunidad. Y en ese sentido es que
empezamos a ver cómo la enfermedad se vuelve un camino para regresar a la vida. Y Hedinger, allá al hacer digamos, el recorrido sobre las enfermedades, pues será que hay factores asociados vinculados al excluido y el excluidor. Es decir, todo el tiempo estoy mirando a uno o a otro. Y tendré la oportunidad, a través de un trabajo profundo, puede ser un trabajo de constelaciones familiares, puede ser incluso solo la toma de conciencia de esta dinámica, lo que me permita, en ese acto de toma de conciencia, la reinclusión, la reconciliación de aquel que fue excluido o olvidado. Y eso mejoraría casi de inmediato cómo vivo y cómo experimento la enfermedad. Y dice Hedinger, aquí el asunto está en entender cómo me comporto ante la enfermedad, porque, fíjense, ante una enfermedad puedo sentir temor, puedo despreciarla, puedo sentir, quererla desterrar, puedo querer olvidarla, todo lo que el clan hizo en algún momento con alguien que fue excluido. Y en ese momento me alineo al excluidor para reforzar al que fue excluido. Y lo que va a pasar en mí, en lo que estoy viviendo, es que la enfermedad ante esa condición se agudiza. Es como si tratara de mostrármelo más claro, y entonces tiene que agudizar sus síntomas para indicarme o para mostrarme que estoy repitiendo esa historia que no se ha podido sanar. Entonces, si ustedes tienen un síntoma hoy en día, o una enfermedad, yo les sugiero que hagan un pequeño ejercicio acerca de primero cómo se sienten con respecto a ella, ¿no? Verdaderos sentimientos, el enojo, la frustración, el rechazo, todo esto que suele generar una enfermedad y que es natural, es decir, tampoco se trata de negar lo que uno siente. Sin embargo, una vez que lo hayan podido percibir, traten de tomar un poco de distancia y darse la oportunidad de decir, aquí hay un mensaje para mí, tal vez no lo puedo entender, o me cuesta trabajo, o de plano no puedo ni siquiera ver por dónde es, pero dejo la posibilidad abierta de ver que aquí hay un mensaje para mí, que soy portador de un mensaje para todo mi clan, y que no habrá manera de que lo escuche si yo rechazo lo que está pasando en mí. Y esta es la parte más difícil, pero es la parte más liberadora, porque cuando yo puedo decido mirar lo que esta enfermedad me quiere mostrar, entonces abro la posibilidad para muchas cosas, pero sobre todo para vivirlo de otra manera. Entonces, yo les sugiero que hagan este primer momento, este movimiento acerca de abrir la posibilidad de la enfermedad como un mensaje y simplemente mirarlo, ¿no? Que habrá quien pueda avanzar hasta el punto de decir, no sé y no lo entiendo, pero al abrirte la puerta también deseo tomar el mensaje, deseo ponerme como un adulto y mirar lo que sucede, entendiendo que esto que sucede me toca, es decir, esta enfermedad no es una maldición, sino es algo que corresponde a mi destino, con un sentido, y con este sentido, entonces, yo lo voy a tomar, es decir, mi actitud va a ser distinta para poder enfrentarme a ello. Porque, fíjense, justo esta posición hace que dentro de mí el mecanismo de reintegrar a este que fue excluido mejore todos mis síntomas. Entonces les planteo un pequeño ejercicio de un par de minutos donde yo puedo mirar mentalmente, cierro mis ojos y mentalmente miro mis síntomas o mi enfermedad. Funciona bien si mentalmente hago la indicación para mirar mis síntomas frente a mí. A veces es un síntoma, uno muy fuerte. Puedo también hacerlo así, mirarlo frente a mí. Y dejo que se aparezca de la manera que se tenga que aparecer. Es decir, ya lo saben, puede ser una imagen, una figura, un color, una persona,
Puede ser cualquier cosa. No me limito y me quedo muy abierto para dejar que se presente lo que se tenga que presentar. Me doy unos instantes, quedándome muy quieto y mentalmente abriendo mi percepción por completo. Y cuando ya puedo tener ahí frente a mí, a mi síntoma o a mis síntomas, mentalmente les digo, ahora los veo. Y también veo todo lo que siento con respecto a ti o respecto a ustedes. Depende de un síntoma o varios síntomas. Y me dejo sentir, es decir, ahí no me detengo ni me reprimo. O sea, puedo ahí dejarme sentir lo que verdaderamente estoy pasando. Y le vuelvo a decir, pero me doy cuenta que debajo de todas estas emociones y sentimientos hay algo más. Y aun cuando no lo entiendo, o aun cuando desearía que ustedes no estuvieran aquí, me doy cuenta que tienen un sentido en mi vida. Y a partir de este momento decido, desde el adulto, mirar el mensaje que ustedes traen, o el mensaje que tú traes a mi vida. Y al decirlo se dan cuenta que detrás de este síntoma hay alguien, una, dos o más personas. Y miro por arriba del síntoma para darme cuenta y sobre todo para contactarlos o contactar a quien está detrás. Y de manera amable trato de mirarlos si puedo, quizás hasta mirarles a los ojos o simplemente mi atención en ellos. Y cuando logro ese contacto, les digo, no los había visto, pero ahora los puedo ver claramente. Y me doy cuenta que a través de ellos, de mis síntomas o de mi síntoma, he podido mirarlos a ustedes. Y que gracias a ellos, hoy, ya no es necesario que los siga, porque me los han mostrado, porque ahora los he mirado. Ya no es necesario que yo los represente en mi cuerpo. Y regreso a la sensación de mi cuerpo, a quedarme muy quieto unos instantes y darme cuenta qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en ellos, cómo me siento. Hasta poder regresar a este momento, a este espacio y suavemente salir de este viaje que he hecho en este momento. Y dejen que esto se asiente un poco, continúen con su día y quizás en la noche traten de reflexionar sobre todo las sensaciones que se generaron a partir de este momento y qué empieza a cambiar. Yo les sugiero que tomen un poco más sobre información de Hammer, esto es muy útil, e información de Hellinger sobre las enfermedades. Y yo, particularmente sugerimos que en un trabajo de síntomas de enfermedades, pues las constelaciones familiares son uno de los recursos más importantes, más potentes y que ha ofrecido de los mejores resultados, sobre todo porque genera una percepción distinta sobre lo que son las enfermedades. Es uno de los mecanismos que llega mucho más allá de donde otro tipo de trabajo terapéutico con enfermedades a veces requiere mucho más introspección de las personas y no todos pueden en algún momento ir tan lejos por sí solos, y a diferencia pues con las constelaciones está planteado de inicio, ¿no? Con esto concluyo y me da mucho gusto que hayan estado aquí.
Los esperamos la siguiente semana. Que tengan una excelente semana. Gracias.